Bienvenidos a este espacio que estamos teniendo de devocional con el estudio de esta preciosa carta a los Efesios. Continuamos hoy con la lectura, parte del versículo 4 que quedó pendiente en el devocional anterior y seguimos. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria, de la gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios quiere hijos, pero no quiere cualquier hijo. Él quiere unos hijos que se parezcan a Él. Vamos entonces a leer Romanos capítulo 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nos muestra tres características fundamentales que Dios está haciendo. Primera, como Jesús. Ahí está hablándonos de calidad. Hermanos, nos está hablando de familia, unidad. Y muchos, está hablando de evangelización, cantidad. Entonces Dios quiere una familia de muchos hijos parecidos a su Hijo Jesús. Y eso es lo que llamamos hoy iglesia. Es el mejor significado que hay en la palabra para poder entender el propósito eterno de Dios. Entonces, el propósito de Dios no es solamente salvarnos del infierno y de la separación eterna de Dios, es hacernos como su Hijo. Tiene ahí un sentido, ¿no? Obtener el perdón de los pecados y hacernos hijos de Dios es inicialmente los primeros pasos. No es el fin. El fin y la meta de Dios es hacernos conforme a la imagen del Hijo. Por eso Cristo se ha decidido presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, santa, sin mancha ni arruga. Dice también, en amor habiéndonos predestinado. Esta obra que Dios hizo, solo la hizo por amor. Vamos a ser claros, Dios no necesita del hombre, pero Él ama al hombre. Y cuando el hombre se desvía, Dios decide darle al hombre una oportunidad, pero en esta ocasión ya no como raza completa, sino a nivel individual de los que quieran, para que puedan retornar y entrar. Pero quiero decirte, cuando el hombre peca, él no aborta su propósito eterno, ni su proyecto que tenía con el hombre. Sencillamente, lo que él hace es por amor, volver a intentar rescatar al hombre para que vuelva a su estado original y para que continúe el camino que debe seguir al cumplimiento por el cual Dios había hecho al hombre. Entonces, digamos que esta etapa de la vida del hombre, aunque para nosotros es un gran total, para Dios es una fracción. Es sencillamente que el hombre se desvía, hacen todo este proceso de redención, pero nosotros no somos ni todos los hombres ni estamos en la totalidad de lo que Dios pretende. Dios tiene mucho más de eso. Entonces, por eso es que Pablo, al entender muchas de estas cosas, nos habla y nos dice con mucha alegría todo lo que es la revelación. Y es por eso que tenemos que pedir revelación, para poder comprender esos planes de Dios que son de una manera mucho más extensas, porque parece que nosotros no los llegamos a comprender, somos muy existencialistas, muy temporales y creemos que el universo gira alrededor de solamente este tiempo de los hombres, ¿no? Es como el concepto de iglesia. Creemos que iglesia solamente es esta época. Iglesia es desde hace 2000 años hasta los tiempos actuales. Entonces es mucho más que el concepto que muchas veces tenemos temporal. Entonces Dios ya había predestinado al hombre para cohabitar con él. Él ya tenía ese propósito y ese proyecto. Entonces cuando el hombre peca y el hombre se separa de Dios, pierde esa posición en los lugares celestiales que tenía de privilegio. Y entonces la única manera que puede hacer Dios es retornar y volvernos a comprar, ¿sí? A adoptar. Recuerden que Adán fue hecho a imagen de Dios, ¿cierto? Pero después Adán tiene sus hijos y los haces a imagen de él. Seres independientes, seres pecadores, por naturaleza esclavos del pecado. Entonces los hijos de Adán pasaron a ser criaturas. Juan 1:12 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y primera de Juan 3:1.
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Aquí está hablando es de que los hace hijos, entonces todos los demás no son hijos, son criaturas, porque ya no contienen la presencia de Dios en sus vidas, pero tienen la capacidad de contenerla si deciden retornar al propósito eterno de Dios. La predestinación ha presentado mucho debate en esta época y vamos a ser muy simple. La predestinación es como cuando tú vas a volar de un lugar al otro en avión y entonces llegas a la taquilla y te entregan una boleta, ¿cierto? Y esa boleta dice el número del avión, la puerta y también dice el asiento. Y entonces tú te diriges a esperar a que el avión salga. Una pregunta, ¿tú ya llegaste al lugar? No. ¿Pero estás predestinado a llegar? Sí. El boleto dice que tú ya pagaste el precio y estás listo para arrancar. Entonces la predestinación es más ese concepto. Los que son recibidos por el Señor, los que le piden a Dios que le ayude, que los perdone y comiencen a ser dependientes de Él, ya están predestinados a tener un boleto para el viaje eterno. Sobre el tema de la adopción, para los romanos era un tema muy serio. Hoy en día la adopción es un poco más trivial, más simple. En aquella época tú podías adoptar aún hasta hombres adultos. Entonces la adopción se utilizaba para dos circunstancias. La primera era para evitar que el nombre de la familia se extinguiera. Entonces ellos procuraban adoptar buenos hijos para que pasaran a ser parte de la familia, así seguir todo el linaje familiar. Y el segundo era con el propósito de extender a las siguientes generaciones todos los bienes, honra, costumbres de aquella familia, su cultura. En este caso, quiero decirte que la autoridad del padre era suprema. ¿Sí? El padre determinaba vida o muerte sobre los hijos, así fueran ancianos, todos. El padre era una autoridad suprema y muy respetable. Entonces la adopción se daba en unas ceremonias muy complejas. Por ejemplo, ellos tenían que ir a donde un pretor, que era parte del Estado, era uno de los máximos dirigentes de una región, y allí tenían que cumplir una serie de requisitos y de condiciones para adoptar a ese nuevo hijo. Entonces, la condición del adoptado venía a ser idéntica que la del hijo legítimo. Entonces, de esa manera tenía todos los derechos que los otros tenían. También las obligaciones y deberes. El padre tenía una autoridad total de él, su vida y sobre la muerte también, en caso de que fuera un hijo rebelde. Entonces, la ley lo que observaba era que esta personita ya no era la de antes, sino pasaba a ser una nueva persona. Era otra persona. Miremos 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Aquí acabamos de leer que cuando tú pasas a ser adoptado por Cristo, eres otra persona y todas las cosas viejas pasaron, vienen a ser hechas nuevas. Entonces, ¿por qué no tenemos un tiempo de oración y le pedimos al Padre para que podamos tener más revelación acerca de estos grandes misterios y palabras de Él? Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por este tiempo que hemos tenido de devocional. Te pedimos para que podamos recibir revelación, Señor, acerca de este privilegio que tenemos, Señor, de ser coherederos con Cristo. Señor, gracias por tanto regalo, tan inmerecido, tan grande, Señor, que nos has igualado, Señor, y nos has puesto, Señor, como tu Hijo, Señor. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias por ese regalo de adopción. Permítenos responder con altura a lo que tú nos has llamado. También, Señor, queremos pedirte en esta hora por aquellos que no han podido tener esta revelación, aquellos que aún no ingresan, Señor, a ser parte de esa gran familia, para que por favor puedan tener un tiempo allí, puedan pedirte perdón y pedirte que seas tú aceptándolo, Señor, en tu reino. Te damos muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Listo, familia, deseamos que se sigan edificando, contesten la pregunta que viene luego y compartan con la mayoría de personas que puedan estos mensajes. Van a ser de mucho beneficio para ellos y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.